Felipe Miguel y la ministra de Educación Soledad Acuña a propósito de la decisión que adoptó en las últimas horas la ciudad de regular o prohibir, si se quiere, el lenguaje inclusivo de manera institucional en los colegios porteños. Así que esta conferencia de prensa, bueno, busca dar detalles, obviamente van a surgir otros temas políticos, pero fundamental para saber principalmente desde cuándo rige esta medida. Ahí creo que ya está llegando la ministra de Educación, Soledad Acuña, que va a participar de la conferencia. Bueno, ¿a partir de cuándo va a regir? I'm Alok. I use they, them pronouns. I'm non-binary and trans-feminine. Esta medida de regular el lenguaje inclusivo y otras decisiones políticas, además de qué alcance puede tener, si va a haber o no un llamado, por ejemplo, al gobierno nacional, si va a haber algún contacto de la posibilidad de que esto se extienda a nivel nacional, aunque se sabe que el gobierno impulsa precisamente el lenguaje inclusivo, pero la ciudad está dando este paso, regulando, en este caso, de manera institucional, el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En algunos minutos va a estar acá Rodríguez Larreta, en Paseo Colón 255, Eduardo. Gracias, Rodrigo. Me voy con Mercedes Ninzi. Mercedes, buen día. Hola, buen día, Eduardo. Bueno, polémica en la puerta de los colegios, ¿no? Algunos chicos a favor, otros chicos en contra. Hay todo tipo de opiniones. Estoy en el Lengüitas, en la calle Juncal al 3100. Acá hablé con Gabino Carrizo, un estudiante de secundario, y Lourdes López, que está en el terciario. Escuchá lo que me decían ellos acerca de la resolución del gobierno porteño. Dale. ¿Qué opinan de la resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ya los docentes no pueden hablar con lenguaje inclusivo? Bueno, yo creo que para mí es una estupidez, porque cada uno tiene la opinión y la decisión de hablar como quiere. Yo personalmente no lo uso, pero si una persona decide usarlo, no creo que... no hay razón para prohibirlo. Sería una censura. En el caso de ustedes, acá en Lenguas Vivas, ¿algún docente usaba el lenguaje inclusivo? Sí, por ejemplo, yo tengo un profesor de pedagogía que lo usaba, pero no sé, ahora no lo va a poder usar. No. Claro. Lo que dice la resolución del gobierno porteño es que de alguna manera dificulta el aprendizaje. Sí, bueno, yo no lo veo de esa forma, pero bueno, qué sé yo. Así están las leyes, qué sé yo, no sé. Gracias, Hola, buen día. ¿Qué opinas de la resolución del gobierno porteño que, bueno, ya los docentes no van a poder usar más el lenguaje inclusivo? Yo creo que quizás es un poco complicado para los chicos cuando recién están involucrándose en el lenguaje, para entenderlo. O sea, pero los chiquitos de primaria, primer grado. Pero no creo que esté bien prohibir ese tipo de lenguaje, un tipo de comunicación que tiene la gente entre ellos. No me parece correcto. Es como quizás a prohibir el lunfardo en su momento, una cuestión así, no me parece. Claro, hace referencia en realidad a los docentes cuando están en el aula y están dando clases. Ah, es por eso, claro. Es por eso. Sí, no sé, yo tuve en una época, estaba cursando en una universidad y teníamos que escribir los trabajos con lenguaje inclusivo y era un poco confuso, pero tampoco me parecía que estaba mal. ¿En qué carrera? ¿En qué universidad y qué carrera? En la Universidad Nacional de Hurlingham. Estaba haciendo sujetos e instituciones del profesorado universitario de inglés. Ajá. Y bueno, era solamente en una cátedra igual. Que bueno, es que la charla del lenguaje inclusivo surgió... el uso del lenguaje inclusivo surgió de una charla que tuvimos con la profesora, que bueno, ella explicó por qué lo utilizaba y nos leímos textos al respecto y me pareció un buen uso del lenguaje. Gracias, Bueno, acá Eduardo escuchabas, ¿no? A Lourdes, mirá lo que contó Lourdes, ¿no? Que en la Universidad Nacional de Hurlingham, en una cátedra tenían la obligación de escribir ellos los trabajos en lenguaje inclusivo. Ahora, la resolución, cuando vos la lees completa, dice dificulta el aprendizaje de la lectoescritura y hace una referencia como que obstaculiza, o sea, dificulta la comprensión de texto. Esto pues, o sea, en los chicos más chiquitos sí, pero en los colegios donde más se usa el lenguaje inclusivo, que sería, por ejemplo, el Colegio Nacional Buenos Aires o el Carlos Pellegrini, ahí no hay justamente un problema de comprensión de texto. Vos, un chico del Nacional Buenos Aires, le tirás un texto de Parmenides, de Hegel o de Nietzsche, y te lo leen así, te lo interpretan, pero de una. ¿En idioma ¿entendés? inclusivo? O sea, El de Hegel. yo te digo una cosa, Eduardo, no es que... Dice, obstaculiza la comprensión del texto.
No lo hagas tan difícil, Mercedes. No es castellano, punto. No, en las, en las aulas no. Los chicos más grandes. A ver, después en el recreo habla como quieras, como se te cante. Los profesores lo mismo, es en el aula. El problema es, claro, el problema es cuando el profesor te escribe en el pizarrón con la X, no puede. La E, con el arroba. El profesor tiene que escribir en castellano, en el aula. Después, fuera del aula, el profesor puede hacer lo que se le cante. No es tan difícil. Yo me refiero que está todo bien, pero lo que yo me refiero que si los chicos no entienden los textos hoy en día, no es solamente porque se hable con lenguaje inclusivo. Obviamente. Hay un montón de factores por los cuales los chicos hoy no entienden un texto. Esa es la realidad. No es solamente el lenguaje inclusivo. Obviamente. Y en los colegios donde más se usa el lenguaje inclusivo, los chicos más grandes no son los que tienen problema para interpretar los textos, como pasa como un alumno del Nacional Buenos Aires con Carlos Pellegrini. Tengo 3 hijos del Nacional Buenos Aires. Está bien. No tienen problema de interpretación de texto. Mis hijos no usan el E, ni la X, ni nada, pero lo mismo digo. Tus hijos son ubicados y son bien enseñados por su mamá y su papá. Pero también que usen, hablen con X, mientras cumplan las leyes y sean buenas personas y solidarias, a mí no me importa con qué hablan. Claro. En el aula, a mí me parece bien la normativa. En el aula se enseña en castellano. Afuera del aula, habla como quieras. En lunfardo, habla todo con la R, dregues, radragas, todo con la A, qué sé yo, haz lo que quieras. ¿Cómo se llama? Eso que hablan en Santa Fe, en Rosario, ¿cómo se llama? Rosarigacino. Sí. Rosarigacino. Ok. Hablen como quieran, qué sé yo, pero en las aulas en castellano. No es tan difícil. Bueno, Mechita. Además, ¿sabes qué, Eduardo? Que generalmente el profesor, yo lo digo con mis 4 hijos, el profesor que está en clase, escribiendo en el pizarrón con la E, con la X, qué sé yo, les baja línea política. Pero claro, obviamente. No voy a decir alguno, pero alguno de la ciudad de Buenos Aires, a mi hija más chica, que va a una escuela de la ciudad de Buenos Aires, tenía un profesor el año pasado que les hablaba todo con la E, bueno, ya no tenía ningún problema, pero ya le bajaba línea política de una forma muy direccionada, todo el tiempo, toda la clase. Claro. Entonces, la verdad que esa parte ya me jodía, ¿viste? Bueno. Gracias, Mechita, un beso grande. Hasta luego. Chao. Edu,